Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a continuar haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 10 de vaso, el punto Chue Bai. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, este punto no tiene muchas características, solamente tiene una, pero esta única característica que tiene es muy importante. Este es el punto que va a regular la sangre. Este punto también es conocido como el mar de la sangre. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto va a estar localizado en la zona de la rodilla, precisamente 2 chun por encima de la rótula, del lado interno de la rodilla. También hay otra forma de localizarlo, va a ser colocar la mano contraria al punto que queremos identificar, colocando el centro de la palma de las manos sobre la rótula, la dejamos caer. Entre el dedo índice y el dedo pulgar se va a formar un ángulo de 45 grados y justo donde cae la yema del dedo pulgar es allí donde se encuentra este punto 10 de vaso. Pero vamos a hacer la localización de forma práctica para realizarla correctamente. Bueno, para localizar este punto 10 de vaso de forma práctica, lo primero que vamos a hacer va a ser identificar las distintas referencias anatómicas de las cuales hemos hablado. Hemos dicho que este punto 10 de vaso se encuentra localizado en la cara interna de la rodilla, 2 chun por encima de la rótula. La rótula estaría localizada justamente aquí, se la puede identificar muy bien, y este punto estaría localizado 2 chun hacia arriba. Aquí tendríamos un chun y aquí tendríamos el segundo chun sobre lo que es el meridiano del vaso. El meridiano del vaso pasaría por aquí, entonces el punto se localizaría allí. Pero vamos a localizarlo de otra manera que es más efectiva y es más precisa. Habíamos dicho que colocando la palma de las manos sobre la rótula y dejamos caer la mano de esta manera, y justo donde coincide la yema del dedo pulgar con la pierna es donde se encuentra el punto 10 de vaso. Por lo tanto, estaría localizado justo aquí. Esta sería la localización exacta del punto 10 de vaso. También tenemos que tener en cuenta que entre el dedo índice y el dedo pulgar hay un ángulo de 45 grados. Si colocamos el bolígrafo de esta manera y de esta otra, vamos a ver que hay un ángulo de 45 grados. Esta sería la localización exacta del punto 10 de vaso, donde coincide la yema del dedo pulgar con la pierna. ¿Cuáles van a ser las funciones de este punto? Bueno, ya hemos visto dentro de las características que es un punto que actúa sobre la sangre, es el punto del mar de la sangre. Por lo tanto, este va a ser un punto que va a regular la sangre. También va a tratar y eliminar el estancamiento de sangre. Va a ser un punto que va a eliminar calor de la sangre, va a enfriar la sangre. También va a ser un punto hemostático. Por ser un punto que regula la sangre, también va a regular lo que es la menstruación, va a actuar sobre la menstruación. También, al ser un punto que elimina calor y enfría la sangre, va a tratar todo lo que sean problemas cutáneos. También va a ser un punto que lo podemos utilizar en patologías locales de la rodilla. Pero ¿cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, este punto es un punto ideal para complementar los tratamientos cuando haya trastornos en la menstruación. Por ejemplo, cuando haya menorrea, cuando haya dismenorrea, cuando haya sangrado uterino o cualquier trastorno en la menstruación. También es un punto complementario para los problemas cutáneos,
cuando hay eczema, cuando hay prurito, cuando hay dermatitis. Recordemos que es un punto que enfría la sangre, que elimina calor de la sangre, y muchas veces los problemas cutáneos son producidos por calor en la sangre. Y también lo podemos utilizar como punto local cuando haya patologías de la rodilla, cuando haya artrosis, cuando haya osteoporosis, cuando haya problemas en los meniscos o cuando haya dolor generalizado de la rodilla, especialmente en la cara interna, por donde circula el meridiano del vaso. ¿Cuáles son las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar con este punto? Bueno, la combinación más frecuente que vamos a encontrar es la combinación del punto 10 de vaso más el punto 11 de intestino grueso. Esta combinación nos va a permitir tratar problemas dermatológicos como eczemas, urticarias, dermatitis, prurito. Por ejemplo, recordemos que el punto 10 de vaso va a actuar sobre la sangre, enfriando la sangre, y el punto 11 de intestino grueso va a eliminar calor del cuerpo, calor en general de todo el cuerpo.